Hermanos, ¿cómo están ustedes? Ya estamos aquí listos para compartir la palabra de Dios y para continuar con este sermón que es la continuación de la semana pasada, en el que, bueno, hemos estado hablando acerca de cómo un cristiano puede restaurarse después del pecado, cómo podemos levantarnos, cómo podemos, ¿cómo puedo decir? Superar, pues, esta experiencia de desánimo, ¿verdad? Experimentar la restauración, básicamente, hermanos. Y bueno, para esto quisiera llamar su atención al libro de Mateo, capítulo 26, versos 69 al 75. Vamos a usar el libro de Mateo, capítulo 26, y vamos a leer desde el verso 69 al 75. Una vez más, Mateo, capítulo 26, versos 69 al 75. Y mis queridos hermanos, antes de comenzar a leer la palabra de Dios, mientras ustedes lo buscan, ¿qué les parece si platicamos un poquito acerca de esto? Miren, una de las preguntas que nos hacíamos o que nos hacemos con respecto a la caída, no caída, perdón, quisiera decir, al desánimo espiritual, hermanos, tiene que ver con varios aspectos de los cuales vamos a analizar el día de hoy. Y la pregunta surge, ok, ¿cómo restaurarse después de haber traicionado al Señor Jesús? ¿Y por qué estoy usando la palabra traicionar? La verdad, hermanos, es que la Escritura nos dice que cuando nosotros pecamos contra el Señor Jesús, este pecado, hermanos, nos acarrea o nos trae como consecuencia una enfermedad espiritual que afecta a nuestro testimonio personal, por supuesto, y nuestra vida espiritual misma. Este pecado, hermano mío, se traduce pues en algunas acciones que hace, por lo pronto, que nuestra relación se afecte espiritualmente entre Dios y nosotros. Este afectar espiritual en nuestra relación entre Dios y nosotros, hermanos, produce que cierta apatía con respecto a nosotros, a estar pasando tiempo con el Señor y, por supuesto, al servicio. Es ahí cuando entonces nuestra vida, en lo general, nuestra forma de actuar en lo general, en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en la escuela, en donde andamos, donde nos desenvolvemos, hace que nuestro testimonio se vea afectado. Entonces, nuestra forma de actuar se ve afectada. Este testimonio, hermanos, automáticamente empieza a negar al Señor Jesús. Y sabes, este pecado y empezar a negarlo en nuestras acciones trae otros pecados y nos lleva a otros puntos espirituales ya muy bajos. Es decir, negamos al Señor Jesús con nuestras acciones. Estas acciones, hermanos, son las que nos rodean y la gente lo puede apreciar. La gente lo puede ver cuando tú y yo estamos de algún modo mal con el Señor. Nuestro testimonio se ve totalmente ya no diferente al de una persona que no conoce a Cristo Jesús. Y sabes, yo creo que la parte más fuerte, hermanos, es cuando podemos, inclusive como creyentes, en este patrón en el que nos encontramos, o se puede encontrar la persona, llegamos inclusive a decir, ¿sabes qué? En múltiples ocasiones, a estar orando al Señor. ¿Sabes qué? Ya no quiero pecar de este modo, ya me hago el firme propósito de no volver a caer, Señor. Sin embargo, ¿sabes qué, hermano? Constantemente volvemos a caer. Constantemente lo volvemos a hacer y nos sentimos cada vez más mal, avergonzados, probablemente frustrados, probablemente enojados, no sé, son tantas las cosas que experimentan. Y la pregunta viene a flote, ¿cómo restaurarte? ¿Cómo levantarte cuando existe esta falta? Ante tal situación, ¿cómo levantarte? ¿Cómo regresar a este primer amor? Y hermanos, aquí es donde quisiera comenzar a leer la palabra de Dios para responder a esta pregunta. Quisiera llamar su atención una vez más, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 26, por favor, capítulo 26, versos 69 al 75, y lo voy a leer aquí con ustedes. Mateo, capítulo 26, una vez más, y vamos a leer desde el verso 69 al 75. Dice la Escritura así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También ese estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces
Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Saben, hermanos, esta situación o este evento ocurrió después de que Pedro y con los dos estaban con el Señor en el monte Getsemaní, y obviamente estaban orando. El Señor estaba pidiendo que oraran para que no fueran tentados por Satanás o por el tentador. Obviamente que se venían pruebas muy, muy complicadas como la que podemos encontrar aquí. Ellos necesitaban de fuerza espiritual para poder enfrentarlo, y recordamos la historia: ellos se durmieron. En esta narrativa que la palabra de Dios nos hace de la historia, de lo que ya ocurrió con respecto a nuestro Señor Jesús, vemos cómo llega toda la guardia, llega todo el montón de personas con palos, espadas y como si fuera un ladrón, y apresan al Señor Jesús. Y todos sus apóstoles, hermanos, habían corrido en desbandada por el miedo. Hubo inclusive uno que se fue hasta sin ropa, ¿no? Hermanos, algo que llama la atención ahora con el apóstol Pedro junto con el apóstol Juan, fueron los dos que decidieron no irse por completo, sino se quedaron ahí. Y algo interesante con Pedro, hermanos, él quería ver en qué había desembocado todo este asunto. Él se decidió seguir a Jesús, pero decidió seguir a Jesús, lo siguió de lejos. Lo siguió de lejos. ¿Qué tan lejos? No sé, pero un lejos muy, muy prudente, donde él no se sintiera amenazado o en peligro. Pedro, hermanos, este apóstol que había firmado con toda vehemencia una lealtad hasta la muerte. Recuerdan, hermanos, y si recuerdan esto, quisiera llamar su atención a Juan capítulo 13, versos 36, donde está exactamente este asunto. Juan capítulo 13, versos 36 al 38. También está en Mateo, un poquito anterior, pero quisiera llamar su atención ahí realmente en Juan porque está un poquito más claro. Juan capítulo 13, versos 36 al 38 dice así. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Fíjense nada más, qué temerario Pedro. Mi vida pondré por ti. Fíjate, 38. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Fíjate, de ahí surge exactamente la profecía de Jesús con respecto a Pedro. Mi vida pondré por ti, Jesús. Yo voy a ser firme. No sé si te recuerda un poquito a veces algunas de las cosas que decimos cuando estamos orando. Señor, no lo vuelvo a hacer. Mira, Señor, ya esto no me va a pasar. Señor, no vuelvo a hacerlo. Ya te lo prometo que esto no. Señor, te afirmo que esto no. ¿Y cuántos de nosotros no hemos inclusive dicho: Señor, si me cuesta la vida, ahí voy a ser. Voy a serte fiel. ¿Cuántas ocasiones no hemos prometido esta fidelidad? Me llama la atención el paralelo que existe entre nosotros y Pedro, ¿no es cierto? Del mismo modo, probablemente hemos visto también el mensaje de esperanza para nosotros. Y esa es la parte donde yo quisiera centrar más el mensaje. Esta gracia de esperanza que el Señor nos da, porque del mismo modo en que yo pienso que Pedro, todo cristiano verdadero, hermano mío, no solo es visto en su traición, sino también en su arrepentimiento verdadero. Y esta es la parte del remedio que yo quisiera compartir contigo el día de hoy. Sabes, hermanos, en este relato me recuerda mucho, hermanos, cómo el Señor en nuestra propia debilidad, ¿verdad? El Señor nos hace fuertes, como no solo nuestra propia debilidad, sino también la riqueza de la gracia divina, que es la que vemos aquí, hermanos. Fíjate en Juan capítulo 21, versos 15 al 19, un poquito más atrasito donde estábamos en Juan capítulo 21, quisiera llamar su atención, Juan capítulo 21, versos 15 al 19. Juan capítulo 21, versos 15 al 19, ocurre un asunto bien interesante. Y vamos a leerlo, nada más para poder, para poder refrescar un poquito más esto de lo que estamos hablando, acerca de la gracia divina y de su misericordia que el Señor tiene, a pesar de nuestra traición o de nuestra debilidad. Mira, vamos a abrir la palabra de Dios ahí. Dice así, mira. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y le llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Sabes, en esta parte de la escritura, el Señor constantemente le pregunta 3 veces que si lo ama, y Pedro dice: sí, sí te amo, pero recuerda que la primera vez que le pregunta en el griego original le dice: Pedro, ¿me fileas? Me agapeas, perdón, el nombre ágape, el amor ágape, ¿no? Y Pedro le responde: sí, Señor, te fileo, con otro tipo de amor que es entre hermanos y amigos y personas queridas. Pero él hablaba del amor ágape, del que ya hemos estado hablando anteriormente, del amor que se tiene directamente para con Dios. Y hermanos, como en sus fallas, Pedro le dice que sí lo fileaba, cuando el Señor lo que estaba pidiendo era ágape, el amor ágape. Y finalmente Pedro entiende y dice: sí, Señor, sí te agapeo. Entonces, ¿sabes qué? Si me amas, entonces sabes que apacienta mis corderos. Y le dijo de qué manera iba a morir por causa de este amor ágape del que el Señor estaba hablando. Pedro, después de dos regadotas, ¿no? Por gracia del Señor Jesucristo es confirmado. Del mismo modo, en este pasaje anterior del que estamos hablando, en Mateo 26, del 69 al 75, que es donde estamos platicando, es el que describe el Señor en este triste relato de la negación de Pedro, ¿no? ¿Sabes una cosa que llama la atención, hermano? Es que los 4 evangelios hablan de este asunto. Y por supuesto, en mi opinión, yo creo que esto confirma la veracidad de la palabra de Dios, ¿no? Como en diferentes lugares, en diferentes etapas, en diferentes personas, se narra exactamente el mismo acontecimiento. Y claro, por supuesto, es porque ellos lo presenciaron. Y bueno, fueron testigos, ¿no? Algo que también llama la atención, hermanos, es que ellos no buscaron encubrir la falta. Ellos no buscaron encubrir y no mencionar lo que Pedro había hecho. Al contrario, ellos hacen énfasis en el asunto de su restauración. En los 4 evangelios tú ves la misma característica repitiéndose una y otra vez. Los 4, por ejemplo, evangelios, hablo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen con lujo de detalle, hermanos, cómo fue que ocurrió todo. Este hecho, así como decía, yo creo que habla también acerca de la honestidad de la iglesia, ¿verdad? Cómo ellos se autocriticaban también. Ellos se mostraban como lo que eran: hombres con errores, hombres con defectos, pero hombres que estaban dispuestos a ser restaurados, a arrepentirse. Y este es el punto importante. Hombres que estaban dispuestos a entregarle su vida a Cristo, no a mostrar una perfección que no existía. Al contrario, a mencionar y a mostrar a Jesús como el ser perfecto y a ellos como alguien que necesitaban ser salvados de su imperfección. Es importante, hermanos, recordar que el Señor Jesús perdonó a Pedro esta falta del mismo modo que perdonó a los demás apóstoles en otras, del mismo modo que nos perdona a nosotros. Saben, hermanos, es casi seguro que cuando Juan, que era el otro discípulo del que está hablando aquí la Escritura, en Juan 18, versos 15 y 16, dice que estaba otro discípulo. Este es Juan. Y del mismo modo, yo creo que él fue el que de algún modo introdujo a Pedro dentro del patio del sumo sacerdote, el que por ahí lo llevó, ¿no? Y estuvo ahí durante este episodio porque recuerden que estaban los dos ahí. Saben, hermanos, quisiera llamar su atención al verso 58. Verso 58, donde estábamos en Mateo, capítulo... Se me vuelta aquí la hoja, perdón. Capítulo 26, y vamos a regresar rápidamente para no perder el hilo, hermanos, de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pedro capítulo 26, verso 58, fíjense cómo lo que yo creo, en mi opinión, que esa es la introducción a este evento, o sea, el que nos lleva, o nos introduce a este evento. Fíjate cómo dice aquí la palabra de Dios, dice así: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Yo creo que Pedro tenía curiosidad de ver qué es lo que iba a pasar o cómo iba a terminar, porque es lo que está diciendo la Escritura. Yo creo que el juicio ante el sumo sacerdote, él estaba probablemente preguntándose cómo iba a llevarse a cabo. Sin embargo, no quiso identificarse con Jesús. Él no quiso que lo relacionaran. Por eso él quería seguirlo de lejos.
hasta el patio de la casa del sumo sacerdote, a una instancia prudente, que no vaya a representar este problema, que no vaya a representar peligro, y probablemente hasta estaba cruzando por lo más oscuro, donde no se notara mucho su identidad. Inicialmente, quiero pensar, esto ya es un pensamiento mío, ¿no? Y aquí estoy de alguna manera nada más pensando en cómo pude haber sido. Pero el patio era un terreno cerrado por muros y columnas. Esto era algo que daba acceso a la calle, por un lado, y de otro lado, pues a la casa donde estaban juzgando a Jesús. Era una casa grande. Por otro lado, había una fogata en medio del patio donde se calentaban. Muy al estilo, pienso yo, de las fogatas que hacemos en México cuando viene la noche de Año Nuevo, ¿no? Pedro se acercó demasiado para calentarse, y ahí es donde yo creo que la luz iluminó su rostro. Y aquí es donde Mateo describe 3 acusaciones y negaciones que se dan al mismo tiempo. Mira, vamos a analizarlas, ¿qué te parece? Mira, vamos al verso 69. El verso 69 empieza con la primera, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Fíjate la acusación: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y fíjate el verso 70, cómo lo niega. Empieza la progresión. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. No sé lo que dices. Aquí la primera. Mira, vamos a la segunda, verso 71. Saliendo a él la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. Fíjate la negación. Pero él negó otra vez. Ahora fíjate bien, ¿con qué? Con juramento. Ya le añadió, ¿no? No conozco al hombre. Fíjate la tercera acusación. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, aquí está tercera vez, y a maldecir, y fíjate, ya empezó a maldecir, juró y empezó a maldecir. Comenzó a maldecir y a jurar, ya le añadió: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Fíjate qué interesante esas 3 negaciones. Y bueno, en cuanto a las acusaciones, lo encerraban más. Entre más querían negarlo, más lo encerraban. Mira, fíjate, la segunda acusación lo identifica con Jesús de Nazaret, pero más específicamente porque se refiere a su pueblo. Dices Galileo. O sea, son del mismo pueblo. Él lo niega. Pero algo interesante es que cuando empieza la mujer a acusarlo, dice: estabas con él. Dice: no es cierto, no estaba con él. Y después: tú eres Galileo también. Es decir, son del mismo pueblo. Y también lo niega. Pero ahora fíjate cómo añade una. ¿Qué añadió? Un juramento. Y la tercera, hermanos, aún es más comprometedora todavía. Pues Pedro no podía negar que tenía, fíjate, un acento parecido al de Jesús. Al decir que hablaban como él, se refiere, obviamente, sí, si eres de ahí, eres de ese mismo pueblo, porque, bueno, pues porque tienes el mismo forma de hablar, el mismo acento, ¿no? Hermanos, los galileos no podían pronunciar correctamente algunos sonidos guturales. La SH, por ejemplo, la pronunciaban un poquito diferente como LH, y es muy parecido a lo que ocurre hoy en día con nosotros, ¿no? Las diferentes regiones tienen diferentes estilos de hablar. Y hermano, en cuanto a las negaciones, Pedro, se nota también una progresión, que es la que estamos hablándole aquí, estamos tratando de analizar. ¿Sabe? La primera pretendió no saber a qué se refería la criada. O sea, no sé de qué hablas, ¿verdad? Él negó delante de todos esto, diciendo: no sé lo que dices. Es lo que básicamente dijo en el verso 70. Y saben, había muchos testigos y cada uno comenzaba a fijarse en Pedro. Y fíjate, en la segunda, Pedro quiso reforzar su afirmación con juramento. Aquí no solamente echó mentiras, hermanos, sino que también se le olvidó la prohibición de jurar que Dios les había dado en general, como está en Mateo capítulo 5, versos 37 y 38, del 33 al 37, está donde dice el Señor que no deben de jurar, sino deben decir su respuesta, sea sí, sí, o sea no, no. Un pecado lo llevó al otro. Tampoco utilizó el nombre de Jesús en la negación, ¿te fijas? La tercera, parece que Pedro perdió total control de sus emociones y ¿sabes qué? Lo que hizo fue que ya maldijo y ya juró y ya dijo un montón de cosas y ya no solamente no seguía de lejos a Jesús, sino también su conducta indicaba que estaba muy lejos espiritualmente de Jesús. Así que, ¿sabes cómo la progresión estaba aquí? El primer pecado de su traición
lo estaba siguiendo de lejos y esto lo llevó a otras cosas, a jurar, a ignorar a mentir, a ignorar la palabra de Dios, su ley, lo que le había mandado, y posteriormente se hizo presa completo de sus emociones y se olvidó de toda palabra, y así que se despotricó. Sabes, yo creo que del mismo modo, hermano, nos ocurre a nosotros cuando estamos en este tipo de estado espiritual. Del mismo modo que el pecado nos afecta, cuenta lo mismo, o le pasa lo mismo a nosotros cuando nos alejamos. Fíjate, primero empezamos a seguir a Jesús de lejos. Ya no queremos leer la Biblia igual, ya no queremos servir, ya no queremos venir a los cultos en la mañana, a lo mejor un culto en la tarde, un culto en la noche. Queremos ser cristianos nada más de lejecitos, nada más donde pues sí no me sienta mal de que no estoy con Jesús, de que corrí y que me alejé, pero sí estar cerquita. Y mira, ¿sabes qué? A seguir a Jesús de lejos, nada más en ciertos lugares, en ciertos momentos, sin compromiso, fíjate bien, sin compromiso de adoración y sin compromiso de servicio, lo que nos da pues es otras cosas o una secuencia de caída libre, por así decirlo, porque empezamos a negar a Jesús con nuestras acciones y después con nuestro testimonio, y luego aumentamos, empeoramos pues en la forma de comportarnos, poco a poco pareciéndonos más al mundo, a la gente que nos rodea, y ¿sabes qué? Terminando o llegando a un punto de una pérdida total del control, ya entregándonos a nuestras emociones y deseos que acarrean más pecado. En otras palabras, ya no habiendo ninguna diferencia entre la gente del mundo y nosotros, y en algunas ocasiones hasta peor. ¿Sabes? Tal como Jesús lo había anunciado para Pedro, el gallo cantó enseguida en la tercera negación de Pedro. Fíjate, en Lucas capítulo 26, verso 61, también narra este hecho, y como también aquí dice la palabra de Dios que Jesús volteó a mirar a Pedro. Lo vio. Y esta mirada, hermano mío, que me escuchas en este momento, esta mirada de amor de parte de Jesús, que penetró lo más profundo del ser de Pedro, llevándolo a darse cuenta que le había fallado a su Señor. Esta mirada le hizo darse cuenta de su falla, de su pecado, de sus pecados. Así que esto produjo en Pedro un profundo sentido de culpabilidad, hermano. ¿Acaso no es lo que nos pasa a nosotros cuando Jesús nos voltea a ver? No, hermanos, ¿no pasa esto cuando escuchamos? ¿Acaso no vibra tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios en el sermón, o cuando escuchas la escuela dominical, o cuando escuchas el servicio, en la célula, hermano mío, cuando meditamos, cuando oras? ¿No sientes esta mirada del Señor diciéndote, has pecado? Cuando nos reunimos a hablar, a escuchar de la palabra de Dios, hermanos, ¿no es acaso ahí cuando nos damos cuenta de que estamos pecando delante de Dios? Fíjate, hermano, dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente. Fíjate, en el griego original, hermanos, cuando se expresa la palabra llorar, la palabra que se usa, hermanos, es una palabra que se usa para describir un llanto en silencio, pero un llanto, hermanos, donde te deja caer en lágrimas, donde, hermanos, la sensación de un gemido audible y fuerte, hermanos, que expresa una profunda angustia del alma. Esta es el tipo de llanto, de dolor que sintió Pedro. La Escritura dice, hermanos, que Pedro lloró amargamente, audible, con ese dolor amargo en el alma. Hermanos, esto agrega una dimensión más sincera al arrepentimiento que Pedro experimentó después. Si pudiéramos casi concluir esta meditación de esta mañana, te diré, hermano mío, que la negación de Pedro puede obedecer a algunas razones. Mira, por ejemplo, sentía vergüenza al ver su líder, por ejemplo, pero más que otra cosa, yo creo que sentía un miedo, y eso no es tonto, ¿no? Porque es un miedo que él, le iba a correr la misma suerte si se identificaba como que era su maestro, o también otra razón, porque creyese que fuera aprendido y correr la misma suerte, ¿no? De alguna manera. ¿Sabes? Otra situación que podemos ver aquí en esto que Pedro pecó, cuando caemos, hermanos, experimentamos varios fenómenos, los cuales se traducen en pecado. ¿Sabes? En el caso de Pedro, hermanos, cuando nega a Jesús, tenía sus propias razones por las cuales siguió a Jesús de lejos. Yo te aseguro que tú tienes tus propias razones por las cuales quieres seguir a Jesús de lejos. Yo sé que tienes tus razones, el trabajo, y es probablemente el tiempo, la familia, los hijos, las hijas. Yo entiendo esto, y para los seres humanos puede ser comprensible, y dice, bueno, se entiende. Pero sabes una cosa, hermano mío, déjame decirte que ese seguir de lejos a Jesús te lleva a que experimentes otros fenómenos, hermanos, que se traducen en pecado.
Por ejemplo, niegas o negamos a Cristo con nuestro testimonio. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la idea que tiene la gente que puede ver en ti? ¿Ve a Jesús en ti, hermano mío? ¿O qué es lo que está viendo? ¿O ve una persona religiosa que se disfraza de cristiano? Después de que se niega a Jesús con nuestro testimonio, hermanos, se desencadena una reacción, hermanos, una reacción en cadena, valga la redundancia, que nos lleva a empeorar nuestra vida espiritual, llevándonos a una carnalidad terrible, hermano. Poco a poco estás más frío espiritualmente. Y sabes, dicha reacción en cadena, hermano, desemboca en la pérdida del ánimo espiritual. Y es con ese punto donde la Biblia nos llama o llama al cristiano carnal, donde se entrega, hermanos, a tus propias emociones, a tus propias pasiones, a tus propios deseos que acarrean más pecado. Hay quienes inclusive caen en drogas, hermanos, caen en alcohol una vez más y su estado vuelve a ser 7 veces peor, como dice la Escritura, del que era antes, llevándolo a ser un completo fracasado espiritual. Hermano, comportándonos en muchas ocasiones mucho peor que los inconversos, como decíamos. El Señor, hermanos, déjame decirte que en este punto nos mira atentamente. El Señor nos mira con sus ojos, hermanos, y esta es la esperanza, mi hermano, en Cristo. Él nos regresa a nuestros sentidos. Hermanos, Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y ser restaurados. Es exactamente lo que estás sintiendo en este momento al escuchar la palabra de Dios. Hermano mío, la mirada de Cristo Jesús que penetra tu alma, que penetra en tus huesos, diciéndote, has pecado, arrepiéntete, déjame te restauro, dice el Señor Jesús, hermano mío. Esta oportunidad no es para que te sientas más culpable, sino para que sientas la necesidad de arrepentimiento, hermano mío. En la vida cristiana, hermanos, habemos muchos Pedros que hemos negado al Señor en incontables ocasiones, hermano mío, y caemos. Hermano, pero no es bueno enfocarte en cuántas veces te caes o en cuántas veces has negado al Señor Jesús. Tienes que darte cuenta de que lo estás haciendo, por supuesto. Es para que despiertes. Pero, hermanos míos, déjame decirte que en cuántas ocasiones has experimentado este asunto, estos extremos que llegan a descubrir la locura en la que te encuentras o nos encontramos o nos hemos encontrado. Sino, hermano mío, sino en cuántas veces puedes levantarte, en cuán rápido puedes recuperarte. Hermano mío, el Señor Jesús pone su énfasis en el arrepentimiento, hermano, para que pueda existir un verdadero avivamiento, para que pueda existir una verdadera restauración, hermano mío. No es acerca de tu traición, sino de tu arrepentimiento. No es acerca de, ay, he fallado, pues sí estamos mal, pues sí es cierto. Es acerca de, me arrepiento, Señor Jesús, y me arrepiento amargamente en mi alma por haber pecado delante de ti, por haber por haber traicionado, Señor Jesús, por haber hecho un guiñapo de tu honor, Señor Jesús. Perdóname por haberte fallado. Aquí es donde, hermano mío, tus rodillas te deben guiarse a doblarse por continuamente y así como Pedro, hermano mío, restaurarte. No puedes permanecer inmóvil ante tal demanda del Señor y ante tal mirada del Señor hacia tu alma, porque en este momento te está diciendo, arrepiéntete, recupérate, rápido, porque te necesitamos en la obra. Hermano mío, Satanás sabe que si tú te arrepientes, que si estamos listos y recuperados y si estamos restaurados, tú y yo somos instrumentos del Dios viviente, hermano mío. Y cuántas cosas puedes tú colaborar para el avance del reino de Dios en tu vida. Y eso es lo que Satanás no quiere. Por eso quiere que estés continuamente ay, me siento mal, ay, estoy deprimido, ay, no puedo, ay, está bien, es que sí estamos mal y estamos mal, pero ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer? Arrepiéntete, eso es lo que hay que hacer, hermano. Arrepiéntete. El énfasis está en arrepentirse y en recuperarse. Y este es el mensaje que Dios tiene para ti en este día. Padre bendito de misericordia, te alabamos. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Padre, si alguno que me está escuchando en este momento está experimentando este tipo de circunstancias, Señor, si te hemos traicionado, si, Padre, te hemos fallado, te ruego, Padre bendito, que lo mires en su alma para que pueda ver su falta y arrepentirse. Perdónanos, Señor, cuando fallamos. Restáuranos.
A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, aviva nuestro ministerio. Te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén.